grandes relatos que hablaban del progreso, de que la sociedad con la ciencia, con la educación iba a mejorar. Todo eso para él cayó en un fracaso, derivó en un fracaso, porque lo único que hemos tenido son guerras y frustraciones de todo tipo. O sea, por eso su crítica fue radical, ¿no? O sea, ya no podemos seguir pensando en términos de desarrollo. Aquí todavía en la universidad se habla de una maestría en desarrollo educativo, como si la educación tuviera un progreso y pasara por etapas, ¿no? De inferior a lo superior. Eso es totalmente ingenuo, es caduco, pues. Eso viene de la pedagogía ilustrada, ¿no? Entonces ya no podemos pensar, y Lyotard lo planteó muy bien, porque dice: los tecnócratas y los cientificistas son los que siguen hablando de desarrollo cuando ya ha fracasado, ¿no? Y luego cuando Baudrillard y Guy Debord nos hablan de que estamos en una nueva época que es la posmodernidad, nos dicen que esta nueva época se caracteriza por el predominio de las imágenes y de la realidad virtual, o sea que la sociedad se vuelve un espectáculo, ¿eh? El maestro en su salón de clases, pues, es una estrella que está actuando, ¿eh? Todo se vuelve ficción en esta nueva sociedad que vivimos, ¿no? Porque todo se puede mercantilizar, comercializar y por tanto vender. Y si lo que da ganancias, lucro, bueno, pues se puede hasta las costumbres, las fiestas, ¿no? Los ritos campesinos también se pueden comercializar, que la Quetzal, por ejemplo, es un show, así, y Televisa muy bien puede sacar beneficios. Todo se puede distorsionar, pues, convirtiendo la realidad real en una ficción. Entonces este es el mundo del espectáculo, el mundo de la sociedad virtual, ¿no? La realidad, lo real, se transforma en realidad virtual. El hecho de estar todo el tiempo conectados a internet y a celulares nos hace seres virtuales, ya no seres humanos, ¿sí? ¿Sí se entiende eso, verdad? Sí. Bueno, entonces pasamos a la hermenéutica. Ya con estos antecedentes, pues la hermenéutica dice, pues sí, sí es cierto, ¿no? O sea, hay que dar un nuevo giro al lenguaje, porque si la realidad se puede convertir en una ficción, entonces tenemos que cambiar nuestra idea del lenguaje como aquello que sirve para representar. El lenguaje no representa nada, dice, solamente miente, inventa, ¿no? Por eso los burócratas se aprovechan muy bien para engañar a las masas. Y dice, ¿dónde debemos basarnos? Wittgenstein fue el gran filósofo analítico que dijo que el lenguaje no es más que un juego. Entonces, él pasó de una autocrítica. En su primer libro, el Tratados, hablaba, como los positivistas, de representar, reducir en nombres todo el mundo, todos los significados. Y se dio cuenta que eso era absurdo, era imposible. Si se puede nombrar todo, entonces todo se vuelve un absurdo, nada se entendería, dice, y además nos aburriríamos si todo se pudiera, ¿no?, decir y se pudiera explicar. ¿A qué vivimos? Llegó a esa contradicción de decir que pues, no es esa la manera de entender bien el lenguaje, sino que hay que modificar. Entonces escribió en sus últimos años otro libro para criticarse y rectificar esa teoría por una teoría de los juegos del lenguaje. Entonces la educación misma es un juego, no es otra cosa que un juego del lenguaje. Es decir, una convención es como el juego de ajedrez. El alumno juega con el maestro como un juego, se ponen de acuerdo qué van a hacer, cómo van a ver la torre, el alfil, todo eso es una pura convención, ¿sí? Entonces esto es lo importante de la hermenéutica, porque dice que el lenguaje no es algo que está dentro de la mente, no está dentro del sujeto, sino que está fuera, está en el juego, es un hecho social. Entonces aquí hay una crítica al solipsismo, a la idea de una filosofía centrada en el sujeto y en la razón del sujeto, ¿no? Por eso el sujeto aquí ya definitivamente se derrumba. Ya no podemos hablar de sujeto ahora o de sujetos, ¿sí? Porque eso no es más que una bonita mentira para decir que hay autonomía humana, que podemos actuar independientemente de los demás, como si fuéramos una isla separada de la sociedad. Entonces, eso significa el solipsismo. Entonces, aquí tenemos la crítica a la teoría estructuralista desde el lenguaje, pero desde la filosofía. O sea, además de Wittgenstein, ya podemos alimentarnos con este nuevo enfoque hermenéutico con las teorías del lenguaje de Walter Benjamin. Walter Benjamin era uno de los filósofos de la Escuela de Frankfurt, pero rompió totalmente con Habermas, Adorno, porque para Benjamin todos ellos eran positivistas. Y Benjamin era más que todo un pensador mesiánico, un pensador
de la estructura del tiempo, tal como lo planteaba en la religión judía. Entonces aquí tenemos una concepción verdaderamente filosófica del lenguaje, porque va más allá, ¿no?, de concebir el lenguaje como instrumento, como medio de comunicación. Dentro de la concepción mesiánica de Benjamin, que por cierto era marxista, pero los marxistas lo excluyeron por diciendo que eso era romper la ortodoxia, ¿verdad? Y entonces como que dijeron, no, eso de hablar del ángel, de la historia, no es compatible con una concepción marxista científica. Pero aquí sabemos que quien estaba más equivocado eran esos marxistas dogmáticos, ¿no?, que eran más bien positivistas, por cierto, y no Benjamin. Benjamin sí sabía lo que decía, porque decía el lenguaje tiene un fin en sí mismo, la comunicación en sí misma debemos entenderla como un fin, no como un medio para algo, ¿no? Entonces Benjamin nos sirve mucho en América Latina y México para pensar nuestras culturas locales, porque en estas culturas locales todavía funciona el mito, la magia y todo lo que Benjamin trataba de decir, que son imágenes dialécticas para representarse de otra manera la realidad, no a través de conceptos, razones, sino a través de otros elementos, ¿no? Ahora pasamos a las principales corrientes de la hermenéutica contemporánea. Aquí, como les decía, cuando se explica a los alumnos, pues generalmente se cae en el error de decir hay una hermenéutica, se habla de la hermenéutica como si fuera una sola, cuando en realidad son muchas. Por eso hablamos de corrientes de la hermenéutica, corrientes o direcciones. Unas van en sentido horizontal, vertical, ¿no? Pueden ir por cualquier sentido, porque cuanto más diversas sean esas corrientes es mucho mejor. O sea, aquí estamos fuera de la ciencia, donde el objetivo es buscar el consenso. En el cambio, la hermenéutica, como disciplina filosófica, lo que busca es el disenso, el desacuerdo, y por tanto la diversidad. Cuanto más diversa sea, mejor. Entonces, por eso hablamos de varias corrientes de la hermenéutica contemporánea. La hermenéutica ontológica de Heidegger es la madre, se podría decir, de todas las hermenéuticas. Después se desarrolla la hermenéutica de Michel Foucault, de Giorgio Agamben, la hermenéutica de Paul Ricoeur y la hermenéutica de Charles Taylor, de Clifford Geertz. En fin, tenemos muchas corrientes. Vamos a explicar una por una, con algún detalle, porque es muy importante. Sobre todo la concepción original de Heidegger, que decían que para que surgiera una teoría hermenéutica debía surgir primero un método, ¿no? Y el método le llamó, bueno, no lo llamó, sino que lo retomó de su maestro, que era Husserl, que fue el que construyó la fenomenología. Entonces Heidegger no hasta lo aplicó y dijo, lo que hay que hacer es una fenomenología hermenéutica, pero se cuidó mucho de explicar qué entendía por fenomenología. La fenomenología para Heidegger era la manera de ir a estudiar las cosas, de tomar las cosas de la realidad directamente, ¿sí? O sea, él decía que se puede estudiar la realidad de una manera indirecta, o sea, como lo que salía de la intención del sujeto, pero el procedimiento propiamente fenomenológico era ir directamente a las cosas, ¿no? Y Heidegger provocó escándalo en su época porque dijo que además había que revisar a los griegos, a Platón y Aristóteles, porque ellos decían eso, que no era cuestión de ver otra realidad oculta, sino ir a la misma realidad. Entonces, basándose en Platón y Aristóteles, Heidegger llegó a decir, no hay nombres, no hay un lenguaje separado de las cosas mismas tienen su propia realidad y hay que ir directamente a la realidad. Ese es el método fenomenológico, comprender directamente las cosas desde su ser, no desde su expresión o su apariencia, que es el reino de lo óntico. Por eso ahí hay una diferencia que es fundamental para la hermenéutica, la diferencia entre la ontología y lo óntico. Lo óntico es lo que estudian los científicos, la matemática, la biología, la química, todo lo que trabaja con cosas que se pueden experimentar. En cambio, la ontología no, pues, o sea, porque la ontología muestra y oculta. Entonces, el problema es ver lo que se oculta, ¿sí?
esto lo explicaron muy bien autores como Agamben después, que decían de que hay cosas que no se pueden comprender de plano. Por tanto, hay que renunciar a esa pretensión de que la hermenéutica te lo va a explicar todo, ¿no? Hay cosas que son imposibles de comprender, por ejemplo, los misterios, ¿no? Samuel, cuando decías tú hace un rato que cuando yo decía del sujeto, ese sujeto al que nosotros, en el que nosotros pensamos, está en el plano óntico, ¿eso es? Sí. Okay. Y Heidegger dice lo contrario, que no hay que pensar al sujeto en lo óntico, sino en lo ontológico. Por eso es que el ser es más que lo humano. Okay. Heidegger se peleó con Sartre porque decía la base del existencialismo es el hombre, el ser humano, el sujeto. Óntico, claro. Y Heidegger les responde, no, eso es lo óntico, no me has entendido. Dice, yo hablo de lo humano en un sentido más que lo humano, ¿no? Y critica al humanismo por esa pretensión, ¿no? Y eso más que lo óntico, ¿qué sería? Porque a mí inmediatamente me lleva a pensar en la esencia, entonces, en una esencia. No. No. Más que lo por ejemplo, es más que lo óptico sería el inconsciente. No sé. Ay, tampoco. Vamos a ver cómo la hermenéutica de Habermas, por ejemplo, que empezó muy bien hablando de psicoanálisis y el marxismo, se basaba la hermenéutica a partir del inconsciente. Pero eso le llevó a una polémica en la que perdió, y justamente el que le ganó fue Gadamer para decirle no hay tal inconsciente, eso es como hablar de arquetipos, ¿no? De ideas que están flotando en el limbo, y no va por ahí, pues. Lo ontológico es la historia, el ser. Lo que quisiera que se entienda bien la importancia del concepto del ser, del Dasein. El Dasein es algo más que el sujeto, más complicado, está en la historia, el ser, está en nuestra propia naturaleza, que está dentro de nosotros mismos, pero también está fuera de nosotros. Y se dice el ser de la historia, por ejemplo, entonces quiere decir que la historia para Heidegger es más amplio que el sujeto. Lo que dice, para comprender, no hay que comprender al sujeto, porque el sujeto no existe, es una ilusión que tenemos. Lo que existe es el ser en la historia, son los acontecimientos que están en lo ontológico, en el mundo que no vemos, pero que tienen su razón, porque son parte del ser. ¿Sí? Eso voy a ampliar, no se preocupe. Perdón, sí. Yo entiendo como lo óntico, como el sujeto que camina solo, y lo ontológico tendría que ver con este sujeto que está rodeado de un contexto histórico, social, político, acompañado de tradiciones y demás, o sea que es mucho más amplio todavía. O sea, ahorita podemos pensar que el sujeto es una invención, una ficción europeo-occidental, viene de Descartes, de su idea del cogito, y Kant lo desarrolló mucho más porque hablaba de que el espacio y el tiempo son categorías que se construyen en el sujeto, ¿sí? Pero hoy estamos más allá de Descartes y de Kant y podemos decir que todo eso es erróneo porque estamos en otra realidad, ¿no? Desde América Latina lo que tenemos es un ser, un desarrollo del ser histórico, pero no como un sujeto individual, no como un sujeto humano, porque aquí más que un Dasein tenemos un Mitsein, un nosotros. Las culturas de Latinoamérica no se basan en una idea de un Dasein como yo, sujeto individual, sino de un nosotros. Por ejemplo, entre los lacandones, ahí no dicen cómo estás, cómo te va, hablando de un sujeto a otro sujeto, eso no existe, en su cultura, ¿no? Lo que existe es un nosotros, te dicen cómo estamos, no te dicen cómo estás. Entonces por eso digo que la idea de un sujeto humano es un invento europeo occidental que ya está en crisis, ya la podemos desechar perfectamente y centrarnos más en nuestra problemática del ser. Imagínense, el ser en América Latina no tiene nada que ver con el sujeto en el sentido europeo occidental. Aquí el ser es la tierra, es la relación con nuestra tierra. Están tan fundidos con la tierra, ¿no? Que le rendimos incluso rituales y tenemos una relación sagrada, porque si destruimos la tierra, pues ¿qué pasa? Hay un conflicto climatológico, ¿no? Se afecta, y ustedes saben que las enfermedades del individuo no se explican de esa manera. Toda enfermedad en una cultura indígena siempre es una enfermedad social, es de la sociedad, el grupo que
tiene una mala relación con la naturaleza, con la tierra, o la Pachamama, ¿no? Entonces, más que sujeto, por eso hablamos de nosotros. Nosotros es el Mitzay, no es el Dasei, ¿sí? Entonces, ya definitivamente yo creo que hay que abandonar la idea de sujeto o de sujetos, ¿no? Hay que eso entra en crisis, y Foucault lo dijo muy bien. La idea del sujeto es la idea del hombre que tuvo su historia y se murió, como una marca en la arena, ¿no? Se perdió. Oh, los escándalos, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de la muerte del sujeto? Pero luego, cuando hablemos de Foucault, vamos a ver. Antes de Foucault, necesitamos hablar de Paul Ricoeur un poquito, para mostrar, bueno, antes me estoy saltando. Después de Heidegger, el principal hermeneuta fue Gadamer, que fue su gran discípulo y el que desarrolló mucho las categorías del círculo hermenéutico, de la fusión de horizontes. Es decir, que para comprender al otro no se debe partir del sujeto, sino del otro. Entonces el otro, que para Heidegger estaba esbozado, ¿no? Gadamer dijo que es imposible comprender sin el otro. El otro es que tenemos que ponernos en su lugar, ponerse en los zapatos del otro. Es un procedimiento metodológico fundamental. No puede haber comprensión si no nos ponemos en el lugar del otro. Empatía. Sí, es la empatía. ¿Sí? Más que entender y comunicarnos razones o conceptos, tenemos que entender su sufrimiento. ¿Qué siente el otro? ¿No? Eso es la empatía. Entonces, esa es una cosa que aporta Gadamer, igual que su idea del círculo hermenéutico, que dice que hay que partir, no es como en la dialéctica o en otros métodos que van de lo superior a lo inferior a lo superior, o de dar vueltas alrededor de ciertas leyes. No, aquí no hay leyes, nomás es un procedimiento. Parte de lo particular para llegar a lo universal, y de lo universal hay que ir a lo particular. Entonces ese es el círculo hermenéutico, que nunca la comprensión se debe de dar por terminada, sino que siempre concluye y otra vez empieza. Entonces un eterno retorno al círculo hermenéutico, que va y viene, ¿no? Empieza, termina, y cuando termina otra vez vuelve a empezar. Esa es la idea del círculo hermenéutico. Entonces tenemos que proceder de esa manera si queremos comprender la fusión de horizontes, le llama él, cuando la comprensión implica incluso no nada más ponernos en el lugar del otro, sino compartir su horizonte visual, su horizonte del cómo ve. Si por ejemplo queremos comprender los rituales, los sacrificios aztecas, tenemos que comprender desde su propio horizonte, no podemos juzgar con nuestros prejuicios del presente. Esto incluso en la cuestión de género tenemos que tener cuidado, porque muchas feministas le reprochan a Sor Juana, por ejemplo, su actitud, ¿no? Cuando Sor Juana no tiene para nada la idea de feminismo. En el siglo XVII no había la idea de feminismo, es un prejuicio actual de nosotros en este siglo, porque el feminismo es contemporáneo, no estuvo en todas las épocas, ¿no? Entonces, cuando podemos hacer esa fusión de horizontes, ponernos en otra época y desde esa época comprender, todo eso lo entendió. ¿Cómo no va a ser un gran hermenéutica Foucault? Porque él dijo, para entender a los griegos su idea de la sexualidad tenemos que ponernos en esa época, cómo ellos entendían. No podemos juzgar a los griegos como nuestras ideas de la sexualidad actual, ¿no? Para ellos la homosexualidad no era nada negativo, no estaba mal, era perfectamente compatible con su modo de ser natural, ¿sí? Entonces, así es como se debe entender. Por eso hay que poner una distancia, dice, una distancia entre nuestra época y otra época para comprender. Eso es hacer una buena hermenéutica. Y también podríamos pensarlo no solo yéndonos, digamos, en la historia, sino también en el encuentro con el otro que se da cara a cara en una escuela. Claro. Justamente cuando hablabas tú de esta multiculturalidad y pluriculturalidad, o sea, este encuentro con los otros en la escuela, que implica entender que están parados en otro lugar, claro, exacto, que tienen sí. otra realidad, Sí. entender su sufrimiento, como tú dices. Tal vez que son las letritas. Sí, son las letritas. Eso que dice Alicia es muy importante, porque en la escuela es lo que no hay. O sea, en la escuela tenemos
estudiantes que vienen de un contexto rural, por ejemplo, pero no hay esa distancia para comprender sus ideas que traen, ¿no? Sino que se los reprime y se los mete a esta otra visión, ¿no? Urbana, y por tanto no hay fusión de horizonte, pues, porque hay un choque más bien, una cultura contra otra cultura, hay un conflicto. La educación en México está pésima, en toda América Latina. Aparte habría que reflexionar más sobre eso del círculo hermenéutico, porque uno desde una posición dominante, como docente, yo creo que uno se llega a preguntar, ¿y yo qué puedo fusionar con el otro? ¿Qué sentido tiene para mí fusionar mi horizonte con una persona pobre o con una persona que viene de un pueblo originario? O sea, ¿qué sentido tiene eso para mí? ¿No? Más bien a él lo beneficia fusionar su horizonte conmigo, porque yo lo voy a llevar al desarrollo, al progreso, a la civilización. A la civilización. Entonces, o sea, quiero decir que todos estos conceptos suenan bien, pero cómo eso nos tiene que impactar y cómo lo tenemos que pensar realmente, ¿no? O sea, lo reproducimos, pero a la mera hora, cuando nos encontramos con el otro, decimos, no, bueno, o sea, tú fusionate conmigo, pero yo contigo, ¿yo por qué? Sí. Sí. Ahora, después de Gadamer, hay un nuevo desarrollo, hay una revolución dentro de la hermenéutica de esta concepción, de esta corriente ontológica, ¿eh? O sea, hay un enriquecimiento de la visión ontológica de la hermenéutica con nuevos autores como Jean-Luc Nancy y Levinas, por ejemplo, que ya venía de antes, pero que ahora lo comprendemos mejor, porque para Levinas el otro era fundamental, ¿no? Dijo el rostro del otro, ¿no? Y toda una teoría del cuerpo que no tiene que ver con el cristianismo, con la teoría del cuerpo. Ese otro no es Jesucristo, ¿verdad? Porque para la religión, ¿no? El otro sería el equivalente al Mesías, al Salvador, el que te da sentido a tu vida, pero aquí Levinas dice, no, el otro es el otro, el excluido, la víctima. Pero mejor que Levinas lo dice Jean-Luc Nancy, que dice el otro es el otro cuerpo o los otros cuerpos. Entonces ya no estamos hablando de Jesucristo ni de rostros ideales o de figuras representativas, que el otro también puede ser la familia, la nación, o sea, grandes otros con mayúsculas, desde el vecino y vecino, ¿no? O qué sé yo, siempre uno necesita de otro, como si uno no pudiera existir sin el otro, pero Jean-Luc Nancy lo dice muy bien y de una manera muy bella, que nosotros estamos, no existe un cuerpo, sino cuerpos. Entonces la sociedad es un conjunto de cuerpos que se comunican a través de lenguajes corporales. Entonces, claro que esto no quiere decir, como se le ha criticado, que está hablando del lenguaje de la carne. No, dice el lenguaje de la carne es el lenguaje del cristianismo. Jean-Luc Nancy tiene un libro que es bellísimo, que se llama La deconstrucción del cristianismo, y hace una destrucción de toda esa idea del otro como carne, como relación con una carne, porque dice eso lleva incluso a la lujuria y a la voluptuosidad. ¿Cómo se llama el libro de Nancy? La desconstrucción del cristianismo. Okay. Entonces dice que, por ejemplo, en una aplicación hermenéutica que hace de la ciudad de Los Ángeles, dice, ahí los cuerpos se comunican a través de signos, señales, ¿no? Y Los Ángeles, más que un orden ideológico, más que un sistema de representaciones mentales, es un sistema de reacciones corporales, ¿sí? O sea, de comunicaciones que pasan por el tacto, la mirada, ¿no? Por los sentidos, el olfato. Esto que tú decías, esto que estás diciendo más bien, ¿no? Esta idea de cuerpos que se comunican corporalmente, bla, 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 ¿no sería un poco contradictorio con la idea del Mitsein? No, nosotros son los pueblos, la sociedad, es un eco técnica, le llama, un sistema de cuerpos, de un nosotros, que es un cuerpo colectivo, pero formado por seres singulares,
Ok. Otro libro tiene ser singular, ser plural, porque para él no existe, por eso les decía, él es el que termina por darles en la torre a los que dicen que el sujeto, lo humano, ¿no? Dice, no hay tal sujeto ni humano, lo que existe son seres singulares, porque son seres plurales, o sea, todo ser individual singular siempre es plural, no existen seres singulares sin que no tengan pluralidad, ¿sí? Por ejemplo, si alguien ve, por ejemplo, hay muchos casos en América Latina, en México, en la literatura de Juan Pedro Páramo, no hay, los personajes no se comunican, sino es a través de la mirada y de las voces. Los muertos hablan, ¿no? Están muertos, pero están al lado de los ataúdes y están conversando y tienen vida los muertos, pero son voces que se oyen. Pedro Páramo se llamaba originalmente los murmullos, o sea, que todos eran vocecitas, ¿no? Pero todo eso es el lenguaje del cuerpo, porque dice el sonido, la voz es más rico que las palabras, que el lenguaje verbal, que los conceptos. Incluso los personajes también cuando miran, no ven a la manera griega, occidental, europea para comprender, para conocer. Toda la epistemología occidental también es un mito del sujeto, del humano, que a través de sus ojos entiende, conoce el mundo. Eso no existe en América Latina. Aquí lo que tenemos que la mirada es como el tacto, a través de los ojos se toma contacto con el cuerpo del otro. O sea, los ojos hablan con su propia mirada. La mirada es muy espiritual porque está tocándote. A través de la vista toco tu cuerpo, ¿no? O sea, la comunicación por la mirada no es visual, sino es corporal, es táctil. Estoy pulsando a través de mis ojos, estoy tocando, no estoy viendo. Eso es lo ontológico, lo que estás de decir a lo invisible, salir de la visibilidad de lo que aparece para tener que el verdadero ser está en lo que tocamos, no en lo que vemos. A ver, pero Samuel, esta idea de nosotros, en seres singulares, pero como un nosotros, tú dices que lo plantea de alguna forma también Nancy y Levinas, pero estos autores siguen perteneciendo de algún modo a la matriz eurocéntrica de pensamiento. Sin embargo, ese nosotros que ellos plantean, ¿qué tiene que ver o tiene nada que ver con cuando en las culturas mesoamericanas se habla de un nosotros o son otros nosotros? O sea, yo puedo entender que hay como una evolución del pensamiento europeo pasando del sujeto al nosotros. Mi pregunta es, si ese nosotros, en la perspectiva de estos autores europeos, tiene algo que ver con las formas en que en América Latina, desde las lenguas originarias, se plantea la relación hombre-naturaleza, por ejemplo. No sé, te entiendo perfectamente. Yo creo que tiene mucho que ver. Es decir, tiene mucho que ver porque coincide con nuestras propias concepciones filosóficas. Por ejemplo, la visión náhuatl, en los libros de Portilla, dice que la filosofía náhuatl es ver la realidad no con los ojos, no con la mente, no con la mirada, no con el cerebro, sino con el estómago, porque aquí está el náhuatl, ¿no? Entonces, la manera de filosofar aquí en América Latina, en México, es a partir del cuerpo, ¿no? El bajo vientre, diría Portilla, ¿no? Entonces eso coincide con lo que nos está diciendo Jean-Luc Nancy, porque él mismo vivió, sintió, sufrió, se angustió a un grado extremo que ustedes no se imaginan, porque tuvo que renacer, tuvo que nacer de nuevo, porque dijo, como filósofo occidental, eurocéntrico, tengo que ponerle un límite, y es cuando se iba a morir y él ya sabía que no iba a vivir, y de milagro le hicieron un trasplante de corazón y se recuperó y pasó por cáncer y todas las consecuencias de lo que implica un trasplante de corazón y sigue viviendo hasta tú, ya no sabe por qué, pero sin embargo cambió toda su filosofía, dio un giro para decir sí, así como el estómago piensa, él dijo, ahora mi corazón piensa, pero no es mi antiguo corazón, es el nuevo corazón, que dice, no sé si es de un hombre o de una mujer, no sé nada, pero sin embargo tengo que hacer otra filosofía, consigo de otra manera toda la filosofía, ¿no?
porque su ser es ese, el que le da nuevo sentido a su vida, es ese que está dentro de él, que habla, pero que no sabe qué es, ¿no? Sí, es un misterio, ¿no? Bueno, aquí quisiera hacer un comentario acerca del ser, de lo que estamos hablando. No sé si lo estoy entendiendo así, pero por ejemplo, mi mamá siempre que llega una persona, luego le dice, así en lugar de decir cómo estás, luego también dice qué dice tu corazón, ¿no? Entonces esas expresiones es lo que acaba, bueno, yo así lo ejemplifico, ¿no? Lo que dice el autor que tocamos con la mirada, ¿no? Y entonces igual, ¿no? Por ejemplo, cualquier otra persona diría, pues, como que es un lenguaje quizás incomprensible a la mirada de la lógica científica, ¿no? Porque el corazón no va a decir nada, ¿no? Y por otra parte también, por ejemplo, ya mirando de otra forma ya el lenguaje como fin, dijimos, como fin, ¿verdad? Entonces igual, de qué forma concebimos el ser, porque igual he tenido la oportunidad de asistir a temazcales, y entonces ahí como que toda esta expresión corporal, como que se fusionan todos los sentidos ahí, ¿no? Por ejemplo, el olor de las hierbas, pues el masaje que dan, todo esto, toda esta, como la medicina tradicional, creo que está muy inmersa en esta lógica de esta otra postura de que se refiere el lenguaje, y también está como ver ahora el ser ya no como sujeto, como decía el doctor, ¿no? Sino como ese ser que puede expresarse de diferentes, ¿cómo le diré? Como expresarse como en diferentes lenguajes, ¿no? En lenguaje corporal, en lenguaje, no sé, de diferentes formas. No sé si así lo estoy entendiendo o si por ahí va más o menos. Sí, de los sentidos. La hermenéutica que tenemos en nuestros países de parte de las pasiones, de los sentimientos, de nuestros sentidos, ¿no? El tacto, el olfato, el oído, ¿no? Está bien, los sentidos, porque así es. Por eso hablo yo de hermenéutica barroca. Con eso voy a terminar. Esa es la última parte de la exposición. Pero antes tenemos que pasar por Ricoeur, Foucault, Agamben. ¿Sí? ¿Sí les parece? De Ricoeur no vamos a hablar mucho porque ya ustedes leyeron unos textos, ¿no? Del animal hermenéutico, y explica muy bien ahí el autor cómo hay relación profunda entre la concepción del sí mismo, incluso Ricoeur nunca cayó en esa concepción del sujeto solipsista, aislado, individual, sino que dijo el sí mismo es otro. Para Ricoeur el sí mismo no se puede decir el otro, por eso la ipsedad, ¿no? Pero bueno, la hermenéutica simbólica de Ricoeur, por eso voy a resumir lo más que pueda, se basa en tres conceptos fundamentales: la separación, o más bien diferencia entre explicación y comprensión, pero sin llegar a extremos. Mientras los neokantianos como Apel y Habermas decían que solamente hay prioridad de la explicación